Hola, hola, amados hermanos. Para mí es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de este video y a través de los medios de comunicación. Es una bendición para mí poder saludarle. Quien les habla es el pastor evangelista Jorge Chamorro del Ministerio Evangelístico Pentecostés Adonai, acá en la comuna de Los Prados. En esta oportunidad estamos grabando este video con la intención de que usted pueda conocer un poco más sobre quién es el pastor Jorge Chamorro. Es por eso que hemos tenido la oportunidad de glorificar a Dios con la única intención de poder contar en breves palabras un poco de mi testimonio. Son tantos los sucesos, son tantos los hechos, es tanta la vida que a pesar de mi corta edad hemos pasado, que para mí es una bendición poder llegar hasta usted con este testimonio. Espero de todo corazón, primero, que Dios sea glorificado. Segundo, que usted sea edificado y sea bendecido a través de estas palabras. Que Dios le bendiga y que este video sea de mucha bendición. Nací el año 1989 en la ciudad de Santiago de Chile, de padres muy jóvenes. Mi madre, la hermana Elizabeth García Segura, y mi padre, don Natalio Nelson Chamorro Jorquera, siendo ellos muy jóvenes, niños podríamos decirlo. Mi padre bordeaba los 19 años, mi madre bordeaba los 16 años, y fue justamente en ese año, el año 1989, donde Dios permite que yo llegue a este mundo. Un año bastante complicado, un año donde nuestro país, Chile, estaba experimentando una transición política, social, económica, desde un gobierno militar a un gobierno de democracia. Pero en medio de toda esa revuelta social que se estaba dando, Dios me permite llegar a este país, entendiendo que en todos los tiempos Dios tiene hombres de Dios reservados para llevar una palabra en el tiempo que así Dios lo ha determinado. Desde muy niño, mi madre conoció al Señor. Mi madre era de familia católica. No obstante ello, el Señor llegó a su vida precisamente el año 89, a pocos días de yo haber nacido. Mi madre comienza a congregarse en la iglesia evangélica de acá de la comuna de Los Prados, en la misión sudamericana en Chile de la Biblia Abierta, siendo pastor de aquel entonces y hasta la actualidad nuestro amado pastor Hernán Herrera, junto a su esposa, la pastora María Vivanco, donde mi madre comienza a caminar en la iglesia de ellos, y es ahí donde también yo como niño comienzo a formarme. Es ahí donde comencé mis primeros pasos de escuela dominical, predicación en la calle. Es ahí donde tuve una linda formación que hasta el día de hoy para mí ha sido una tremenda bendición. Es así como comienza la vida del pastor Jorge Chamorro. ¿Cómo conocí al Señor? Como les decía con anterioridad, mi madre, la hermana Elizabeth García, ella conoce al Señor el año 89. A pocos días de haber nacido, mi madre comienza a caminar en la iglesia del pastor Hernán Herrera, la pastora María Vivanco, ambos siervos de Dios que hasta el día de hoy están vivos, siguen pastoreando y pastorean la iglesia Biblia Abierta, misión sudamericana en Chile, acá en la comuna de Los Prados. En aquel entonces, siendo un niño, crecí en los caminos del Señor, crecí en todo este mover pentecostal de las iglesias de los años 90, ¿no es cierto?, cuando las iglesias todavía tenían esa linda bendición de vivir un verdadero avivamiento pentecostal o pentecostés dentro de las iglesias. También fue un periodo bastante difícil porque precisamente es en los años 90, en la década del 90, donde la iglesia evangélica comienza a sufrir una transición. Comienzan a llegar nuevas doctrinas, comienzan a llegar nuevas visiones, y todo esto trajo una tremenda división, trajo un tremendo daño, trajo tremendos conflictos a las iglesias. Las iglesias se dividieron, se quebraron, muchos pastores
se apartaron de la doctrina, se apartaron de la enseñanza. No obstante a ello, Dios siempre ha guardado y ha provisto de generaciones que guarden y amen por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Es así como yo conozco al Señor. Conozco al Señor de mi niñez. Fui criado en el Evangelio, formado en el Evangelio. No obstante a ello, un periodo de tiempo donde también, ¿no es cierto?, como niño adolescente, sufrí lo que muchos adolescentes sufren entre los 12 y 13 años, que se ponen rebeldes y no quieren hacerle caso a los padres. También pasé por ese periodo. No obstante a ello, Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, me guardó, me cuidó, y hasta el día de hoy puedo seguir en sus caminos. Bueno, algunos hechos importantes de mi vida. Como les comentaba anteriormente, en ese periodo de adolescencia donde tal vez quise un poquito entrar en rebeldía, fue un corto tiempo, que no me duró mucho en realidad, ya que la iglesia donde también nos congregábamos, mi madre sale de la iglesia Biblia Abierta por distintos motivos, y ella comienza a congregarse en una iglesia pentecostal ubicada en la comuna de Quinta Normal, y es ahí donde yo paso gran parte de mi adolescencia hasta mi juventud. Es ahí donde crecí en algunos aspectos, y es en esa iglesia, con tan solo 14 años, es en esa iglesia donde el Señor me bautiza con su Espíritu Santo. Yo nunca me voy a olvidar un día domingo, el culto comenzaba a las 5:30 de la tarde, un día domingo la iglesia estaba repleta, llena, y cayó una gloria de Dios, pero tremenda, cayó una gloria de Dios grande, fuerte, de parte del Señor, y nunca me voy a olvidar que esa noche fue tan grande el mover del Espíritu Santo, los hermanos y las hermanas danzando, otros niños siendo bautizados, hablando lengua, y nunca me voy a olvidar cuando siento esa presencia de Dios que cae sobre mí y comienzo a hablar en otras lenguas y en nuevas lenguas. Desde ese día en adelante mi vida cambió. Desde ese día en adelante nunca más fui el mismo, y creo que eso es uno de los hitos más importantes en mi vida, el bautismo, el haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Creo en el bautismo del Espíritu Santo con todo mi corazón hasta el día de hoy. Lo predico, lo creo, y es mi anhelo que Dios siga bautizando, que Dios siga derramando, ¿no es cierto?, ese poder de tanta bendición sobre el pueblo del Señor. Dentro de todo esto, dentro de todos estos hechos importantes, precisamente en ese periodo de mi bautismo, cuando tenía alrededor de 14 años, donde Dios comienza a hacer algo y Dios permite que comience a predicar. Es así como empiezo. Yo también participaba de los puntos de predicación de la iglesia, el día domingo, en la semana. Trabajé activamente en esa iglesia por alrededor de 6-7 años, visitando los locales, trabajando en la radio, viajando a los locales del sur, predicando en campaña. Y Dios hizo algo tremendo siendo un hermano, Dios hizo algo tremendo. Es en ese periodo de tiempo donde Dios comienza a abrir puertas. Tenía tan solo 14 años y los pastores me invitaban a predicar cosas lindas, hermano, experiencias que tal vez faltaría tiempo para poder contarle, pero es ahí donde Dios comienza a hacer su obra, a eso de los 14 años de edad, y en esa edad donde yo comienzo a predicar, comienzo a salir a predicar a otros lugares como hermano. Y alrededor cuando tenía 17 años, es donde, por misericordia y gracia de Dios, también dentro de los hechos importantes, soy llamado al ministerio evangelístico, confirmado, ungido, cuando tenía solamente 17 años, casi llegando a los 18 años de edad, y
soy ungido como evangelista. La verdad que fue una tremenda bendición. Yo creo que son los hechos importantísimos en mi vida. Haber vivido mi niñez predicando el Evangelio, haber vivido mi niñez, ofrendando mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, ofrendándosela al Señor, entendiendo que Él me había llamado, sentir esa comisión desde niño, desde muy niño. Dios ha sido tremendamente bueno conmigo. Como evangelista estuve casi 9 años de ministerio, donde tuve la bendición de poder organizar campañas evangelísticas, predicar en campañas evangelísticas dentro y fuera de mi país, recorrer mi país también predicando el Evangelio. Dentro de los hechos importantes también quiero destacar el hecho de que es el año 2010, donde por primera vez Dios me permite salir fuera de mi país a predicar el Evangelio. Nunca me voy a olvidar que yo tenía esa expectativa como evangelista, porque en realidad fui invitado, no me hizo una invitación como se acostumbra hoy día a hacer. Muchos hermanos buscan las oportunidades, muchos hermanos buscan las puertas abiertas, pero en mi caso fue diferente. En mi caso fui invitado a este lugar, fui invitado al Perú el año 2010, y yo tenía altas expectativas de llegar a campañas masivas, de llegar a cultos tremendos, con mucha gente. Bueno, no fue así. Mi primer viaje como evangelista fue un viaje netamente misionero, donde pagamos el precio. Nunca me voy a olvidar que llegamos a Lima, Perú. En ese viaje, ya la primera noche tuvimos que pagar el precio porque tuvimos que quedarnos en el aeropuerto, dormir en el aeropuerto. Al otro día temprano salir al terminal de Yerbatero en Lima, Perú. De ahí viajar, por primera vez viajaba a una ciudad que se llama Huancayo, que está en la sierra del Perú. Nunca me imaginé, ¿no es cierto?, la altura que hay ahí. Uno se ahoga por la falta de aire, pero fue una tremenda bendición llegar ahí. Ahí nos estaban esperando los hermanos. Nos llevaron a un pueblo pequeño que se llama San Juan de Iscos, que está ubicado en el valle ahí cerca, ¿no es cierto?, de Huancayo. Un lugar hermoso, de campo, lindo, un pueblo antiguo de esta nación hermosa del Perú. Ahí estuvimos por alrededor de 4 días en este viaje que duró 17 días. En el Perú, recién estaba casado, tenía 5 meses de casado, y fue una tremenda bendición. Posteriormente de San Juan de Isco, Huancayo, recuerdo que viajamos a la selva del Perú. Estuvimos en Chiclayo, estuvimos en Bagua, estuvimos en Santa María de Nieva, en el departamento de Loreto, hasta llegar a la comunidad de Santa Rosa, donde tuvimos la bendición de estar predicando el Evangelio en medio de la selva, y fue mi primera experiencia evangelística misionera fuera del país. No habían grandes campañas, no habían grandes tarimas, no había una gran multitud, no habían grandes equipos, solamente había gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y ahí Dios me llevó a predicar el Evangelio en un lugar donde la iglesia piso de tierra, donde llovía constantemente, con calor, donde los hermanos no tenían terno, no tenían traje, no tenían buenos zapatos, pero necesitaban de Dios. Y es ahí donde estuve predicando el Evangelio, y esa experiencia a mí me marcó. Yo me casé el año 2010, el 27 de marzo del año 2010, con mi esposa, la pastora María de los Ángeles Fernández, y llevaba solamente 5 meses de casado cuando yo fui a la selva. Nunca me imaginé el precio que íbamos a tener que pagar todo ese tiempo incomunicado. En ese lugar no hay internet, no hay televisión, no hay señal de teléfono. En ese lugar no hay electricidad, no hay luz eléctrica. En ese lugar la gente vive de la luz del sol, de la luz de la luna, de la luz de la fogata. Y realmente fue una experiencia para mí que yo valoro con todo mi corazón. Realmente Dios me bendijo en ese lugar.
Dentro de todas estas experiencias, Dios, en su misericordia, nos permite también llegar a otros países como es Brasil y Colombia y poder predicar en esos lugares la palabra del Señor. Formé parte del directorio de una agrupación misionera entre los años 2012 y 2014. Formé parte del directorio como secretario internacional de una organización misionera que se llama Misiones ID Internacional, que partió en la ciudad de Sao Paulo, en el departamento de Sao Paulo, en la ciudad de Itupeva, allá en Brasil, con el pastor Arnaldo Amaro da Silva, un pastor de Asamblea de Dios, un hombre de Dios de una tremenda bendición. Es ahí donde formamos una agrupación donde tuve la oportunidad de formar parte en coordinar ayuda para misioneros que estaban llevando el Evangelio en la ciudad de Tanzania, en varias ciudades del África. Tuvimos la bendición de poder sustentar a algunos misioneros económicamente, espiritualmente, y poder bendecir y participar también dentro de la obra misionera. Son hitos que han marcado mi vida, son hitos que han marcado grandemente todo lo que hasta el día de hoy soy. Pero dentro de todos estos hitos hay uno que me marca y que es un testimonio bastante especial que me gustaría compartirlo con ustedes, pero vamos a seguir avanzando con mi testimonio. Quedan algunas preguntas y esperamos que esto sea de mucha bendición. ¿Cómo llegué al ministerio? Para poder llegar, ¿no es cierto?, a este punto tan importante, me gustaría contarle un testimonio especial. El año 2007 fue un año bastante especial para mí, un año de muchas decisiones. Yo estaba bastante joven, había salido de la enseñanza media. La enseñanza media Dios me había honrado por el hecho de que como joven me mantuve, a pesar de todo lo que uno vive en el liceo. Durante la enseñanza media pude mantener mis principios. Creo que dejé un buen testimonio en la enseñanza media. Hasta el día de hoy muchos de mis compañeros me recuerdan precisamente por eso, por mi fe, porque marqué atenuantemente el camino que yo quería seguir dentro de mi fe cristiana evangélica. Y en todo ese proceso yo había sido ungido, ordenado evangelista, pero dentro de todo eso yo le estaba pidiendo al Señor la confirmación. Y le pedía al Señor que Él me confirmara si es que realmente había sido Él el que me había llamado. Yo tenía la certeza, tenía la seguridad, pero yo quería experimentar ese llamado de Dios, esa sobrenaturalidad de Dios quería experimentar. Y recuerdo que al salir de la enseñanza media, Dios me bendijo, entré a trabajar, entré a estudiar ingeniería mecánica en cierta universidad acá de la ciudad de Santiago. Y estando estudiando ingeniería mecánica, recuerdo que un día salgo de mi trabajo y me voy a la universidad que está ubicada en San Joaquín, en la comuna de San Joaquín. Llego a la universidad y me gano en un lugar específico mirando hacia la cordillera de los Andes. La verdad que Dios ya estaba tratando en mi corazón. No sentía de entrar a estudiar y no entré a estudiar, me quedé afuera. De momento siento esa necesidad, ese toque, esa amonestación de Dios en el corazón y que me dice: tienes que irte. Tomé mi mochila y me marché, me fui de la universidad, tomé el metro en dirección San Pablo. Yo siempre he vivido en la comuna de Los Prados
Y recuerdo que me bajo en la estación San Pablo y comienzo a caminar por San Pablo en dirección hacia donde yo vivo. Yo vivo en la Villa Santa Anita de la comuna de Los Prados. Iba caminando por San Pablo, pero antes de llegar yo a San Pablo, en el metro yo venía escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Iba escuchando al pastor Samuel Rolón, quien era en aquel entonces el presidente del movimiento misionero mundial. Y me acuerdo que iba escuchando en mi pendrive de música, iba escuchando el mensaje que se llama Una nueva generación con una antigua visión, del pastor Samuel Rolón. Y lo iba escuchando con audífonos, de tal manera que solamente lo escuchaba yo. Recuerdo que voy caminando por la avenida San Pablo, casi llegando al frente de la municipalidad de Los Prados, y de momento me encuentro con una persona que era un indigente, era un mendigo, una persona que andaba harapienta, sucia, hedionda. Pero la verdad que fue bastante diferente, porque esta persona se me acercó y me pidió una moneda. La verdad que yo soy bastante reacio a dar monedas, porque en el lugar donde yo vivo hay mucha drogadicción, alcoholismo, delincuencia, y a veces dar una moneda es fomentar los vicios de estas personas. Pero en esta oportunidad fue diferente. Me metí mi mano al bolsillo, le di los 100 pesos a este hombre, y recuerdo que cuando le doy los 100 pesos a este hombre me mira fijamente y me dice: está buena la prédica, está bueno el mensaje, me dijo. Y cuando él me dice eso, yo me espanté, porque ¿qué sabía él? Que yo iba escuchando un mensaje, una predicación. Es ahí donde el hombre me dice, con estas palabras, me dice: es mi siervo, me dice, es Samuel Rolón, y me nombra el predicador. Realmente yo quedé tremendamente impactado de ver lo que este hombre me estaba diciendo, escuchar lo que este hombre me estaba diciendo, porque él no sabía lo que yo venía escuchando. Yo venía escuchando con audífono, pero él me dice que venía escuchando una predicación y me nombra el predicador. Cuando me nombra el predicador, la verdad que me desvanecí, me perdí mis fuerzas, me quebranté. Y el hombre me dijo estas palabras que nunca voy a olvidar. Él me dice: tu profesión está en la oración, en el ayuno y en la predicación de mi palabra. Y me dice: es urgente, es urgente, es urgente. Hasta el día de hoy yo guardo y atesoro esta experiencia. Este hombre me da la mano y me dice: Dios te bendiga, hijo del rey, y se fue. Yo quebrantado, llorando, la gente me miraba en la calle como lloraba, como yo me derramaba. Yo siempre digo, la gente tal vez pensaba que me habían asaltado, había tenido algún problema sentimental. Ninguna de esas cosas era, simplemente era que Dios había confirmado, o Dios me había traído una confirmación de algo que yo le había estado pidiendo hace mucho tiempo. Recuerdo que llego a mi casa, mi madre estaba en la cocina y le digo: madre, Cristo viene. Y mi madre me dice: si yo sé que Cristo viene, hijo, me dice. Y yo le digo: no, mamá, es que Cristo viene. Y mi mamá me queda mirando y me dice: mensajero, el Señor te envió un mensajero. Mi madre llevaba mucho tiempo orando por mí, para que Dios confirmara el llamado que Él me había hecho. Yo sé que esta experiencia y estas experiencias a veces causan un poco de incredulidad en la gente, pero yo sé lo que viví, yo sé lo que vi. Tengo la convicción de que Dios me llamó. Esta experiencia marcó mi vida. Entre tantas experiencias, entre tantas cosas que Dios me ha permitido vivir en mi juventud, en mi niñez, esa experiencia marcó mi vida. Si era un ángel, no lo sé. ¿Quién era? No lo sé. Hasta el día de hoy no sé quién es. Pero Dios habló a través de ese hombre y me confirmó a lo que Él me había llamado. Ese testimonio hasta el día de hoy ha marcado lo que hoy día como hombre de Dios soy.
es ahí donde comienzo a caminar, es ahí donde yo comienzo a avanzar en el ministerio evangelístico. La verdad que fue una linda bendición, vimos bastantes milagros, mucha gente venir a los pies de Cristo para la gloria de Dios, mucha gente que vimos, ¿no es cierto?, su transformación, su nuevo nacimiento, gente que vino a los pies del Señor y hasta el día de hoy sigue caminando, lo cual para mí es una tremenda bendición. Siento que Dios ha sido bueno conmigo, siendo tan niño, tan joven, Dios me ha bendecido. Respeto mucho a los pastores que llevan mucho tiempo, a los pastores más ancianos, más antiguos, de edad, porque es bíblico respetar a aquellos que cargan canas, honrarlos, y también yo aprendo a través de ellos. El año 2014 yo estaba estudiando y recuerdo que en una predicación, el día domingo, en la iglesia donde yo me congregaba, actualmente en aquel entonces, el año 2008, yo comienzo a congregarme en la iglesia del pastor Carlos Fernández y la pastora Viviana Javier en la comuna de San Ramón. Precisamente en ese año fue donde yo conocí a mi esposa, a la pastora María de los Ángeles, quien también es hija de estos pastores que son mis suegros, y viví todo ese periodo, ¿no es cierto?, del año 2008 hasta el año 2015 que estuve yo en el ministerio de ellos. Posteriormente a eso, el año 2015, yo entro al ministerio evangelístico Pentecostés Adonai, que preside nuestro pastor Elvis Rojas y la pastora Maricela Hernández. Pero viví muy lindas experiencias en la iglesia de mi suegro. Amo esa congregación y deseo que Dios les bendiga grandemente. Pero recuerdo un día, Dios venía tratando conmigo hace mucho tiempo. Había tenido he sentido ese llamado de parte de Dios. Pero recuerdo que a través de un pastor que fue a visitar a la iglesia un día domingo, él predica y Dios lo usó. Pero él habló en general, él no me habló a mí. Él dijo algunas palabras, entre ellas dijo, nunca me voy a olvidar que él dijo: hoy día los jóvenes quieren ser ingenieros, hoy día los jóvenes quieren ser abogados, hoy día los jóvenes quieren ser hombres que tengan dinero, que puedan comprarse una casa, un auto, pero muy pocos jóvenes quieren ser pastores, muy pocos jóvenes quieren ser evangelistas. Esas palabras a mí me calaron tan hondo porque Dios venía tratando conmigo con respecto al ministerio pastoral muy fuerte, y Dios también trae la confirmación a través de quien eran mis pastores en aquel entonces, y en las conferencias del año 2015, el día 14 de marzo del año 2015, por misericordia y gracia del Señor, fui ordenado como pastor en el ministerio Emanuel Chile de la comuna de San Ramón, que dirigen el pastor Carlos Fernández y la pastora Viviana. Ellos me ordenaron a mí como pastor, a quienes aprecio y amo mucho, obviamente porque también son mis suegros, y es ahí donde comienza mi ministerio pastoral hasta el día de hoy. Hoy estoy a punto de cumplir 3 años de pastor, lo cual bendice mi vida. Han sido años difíciles, han sido años complejos, pero han sido años donde hemos visto la misericordia de Dios. Un solo consejo le puedo dar: nunca se llame por su cuenta, no ponga la cabeza por su cuenta. Muchos anhelan el pastorado, muchos anhelan estar en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque ven la parte linda, ven que cuando llega un pastor, al pastor se le honra, se le sienta en un lugar especial, se le lleva agüita, juguito, se bendice al pastor, se reconoce al pastor. Pero de todo el ministerio pastoral,
Eso que usted ve solamente es el 10% de lo que un pastor tiene que hacer, tiene que pasar y tiene que cumplir con responsabilidad su ministerio. Espere el llamado de Dios, espere el tiempo de Dios, espere que Dios lo forme, espere que Dios le haga crecer, para que cuando lo llame al ministerio, usted pueda tener una base sólida. Es así como llegué al ministerio, es así como hasta el día de hoy estoy aquí para bendecir al pueblo de Dios a través de lo que Dios me ha dado. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermano, hemos podido compartir en breves palabras y en corto tiempo un breve testimonio acerca de mi vida. Creo que nos va a faltar tiempo para poder contarle y contarle más cosas, pero espero que usted sea bendecido a través de este video. Anímese. Yo soy joven, tengo 29 años, pero Dios me ha bendecido grandemente, solamente por obedecer a su llamado. Hay una bendición en la obediencia y nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Quisiera concluir diciéndole que estamos viviendo tiempos difíciles. Hay una parte de iglesia que está apostatando, se han apartado de la doctrina, de la enseñanza. Y nosotros necesitamos permanecer en la fe, defender la palabra, defender las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, defender la Biblia, lo que está escrito, ya que hemos visto cómo nuestra iglesia ha sido azotada, atacada. Nuestros hermanos han sido confundidos, han sido dañados a causa de nuevas doctrinas, a causa de nuevos ungidos, nuevas unciones que más que unciones son herejías doctrinales. Se cumple lo que está escrito, que en los últimos tiempos habrían doctrinas de demonios. Y bueno, hoy más que nunca necesitamos que hombres de Dios se levanten. Levántese, esfuércese. Las experiencias de Dios todavía están dispuestas para que podamos ser bendecidos a través de ellas. Su palabra está vigente aún. Quiero dejarle con lo que dice el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, un texto que me ha fortalecido en muchos momentos y que me ha ayudado a seguir adelante por muchos años. Dice el versículo 4 del capítulo 10 de Esdras: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. No hay nada, hermano amado, en este mundo que sea más lindo que servir a Dios. Si usted está pasando pruebas, dificultades, aliéntese, anímese. Cristo viene, las señales se cumplieron. En cualquier momento aparece el Hijo del Señor. Hoy más que nunca debemos abrazarnos como hermanos, avanzar, cuidar esta palabra, ser fiel a la palabra, ser fiel a Dios, ser fiel a las sanas enseñanzas y no cambiar por nada del mundo. Así sea que tengamos que sufrir y padecer, pero no cambiar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, tenemos que aprender a convivir, a vivir en la palabra, en la doctrina, en lo que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga grandemente. Son mis sinceros deseos y este breve testimonio que haya sido de gran bendición para usted. Que el Señor les bendiga. A Dios sea la gloria.